En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz sea con todos ustedes. Vamos a ver el tema del cuadernillo, los jueces de Israel, que se estudian y que se ofrecen cada sábado en el marco del Shabbat, donde se hace memoria de la creación de la vida que está en el cielo, en la tierra y en el mar. En ese marco, así como el antiguo sacerdote ofrecía el pan en el tabernáculo cada sábado, lo cambiaba cada sábado, así ahora, por analogía, en el Espíritu ofreceremos ese pan, el cual nos viene a enseñar esta administración del Espíritu. Dice: objetivo, comprender a través del análisis de la época de los jueces de Israel. Aprendemos que podemos aplicar los mandatos de nuestro Dios en situaciones actuales, emplearlos en nuestra vida habitual para que logremos prosperar y participar en el proceso de salvación. Aunque sabemos que Dios suscitó a Jesucristo como Salvador a Israel en la dispensación de la gracia, en la administración del Espíritu. Ahora, a través de Él, a través de su doctrina, tenemos que prosperar y participar en el proceso de salvación. Vamos a ir a la lectura del libro de Jueces, del capítulo 2, versículo 1 al 23. Aquí está desde el versículo 1 hasta el 23. Y dice: el versículo 1: y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de aquesta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Bueno, aquí en el periodo de los jueces de la vida de Israel, que había salido de Egipto, ya Dios les había dicho en Deuteronomio que no hicieran alianza con los moradores de aquella tierra,
que esos altares de los dioses de los cananeos, amorreos, heteos, pereceos, jebuseos, se tenían que derribar y quebrar literalmente. Mas vosotros no habéis atendido, dice, a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y entonces no hicieron así. Desobedeciendo la voz del Eterno Padre, y les dijo que por tanto yo también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Aquí esto es bien importante, porque es un mandamiento de Dios que le está dando al pueblo de Israel. Hoy, ¿cómo se toma en la dispensación, en la administración del Espíritu? Tal vez lo veamos más adelante, porque para nosotros, para hoy, para nosotros, Jesucristo nos enseña sabiamente y de manera inteligente cómo se deben de derribar esos altares de dioses ajenos, porque Dios les había dicho a Israel en el monte de Sión, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice más adelante, por tanto yo también dije, no los echaré delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses por tropiezo. Porque un pueblo que no conoce al Dios de Israel, pues es como una bestia. Así cualquier hombre vendría a ser como una bestia. Por eso ese azote para vuestros costados. Hoy día también así es. Y como el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró en alta voz, y llamaron por nombre a aquel lugar Bochim, y sacrificaron allí a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, recordando que después que muere Moisés, como caudillo y libertador también, como líder del pueblo de Israel, Josué asume ese liderato para terminar de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y la sabiduría que había puesto Dios en Moisés, Dios la pone en Josué, y así le sirvió Josué todo el tiempo, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, porque Josué fue ayudado por los ancianos, porque tenían virtud y sabiduría, y le creían en Jehová. Por eso sobre ellos reposaba esa gracia, porque mientras no se crea, esa gracia no reposa, no va a reposar ni en aquel tiempo ni en ese tiempo, porque ese fue el problema de Israel también. Ese fue uno de los grandes problemas, que no le creyeron al Dios de Israel.
dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero ni así, como hoy también. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en los términos de su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí está también, aquí está también el otro mal del periodo por eso se levantó este periodo de los jueces, porque Dios levantó jueces a Israel, que juzgaran a Israel, para que regularan la vida del pueblo, porque no había en esa generación que conocían la ley, porque no obedecieron nuevamente al Dios de Israel, porque los hijos de los hijos no conocían a Jehová, y no lo conocían porque no les enseñaron sus padres, como hoy pasa también, que luego pasa que hay muchos que nacen en el Evangelio, nacen en el seno de una familia, ¿verdad?, en este periodo de la dispensación, pero no les enseñan así como en aquel tiempo esa generación que no conocían a Jehová, todos esos hijos nacieron en el seno de un pueblo elegido, pero los padres no asumieron su responsabilidad de enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos esa responsabilidad de enseñarle al dueño de la vida, como hoy sucede también, que muchos nacen en el seno de una familia y claro, no son todos, pero así sucede también. Entonces ya Dios les había dicho en Deuteronomio capítulo 6 y les había dado esa orden. Para verlo vamos a comprobarlo aquí mismo, pero ahora en el libro de Deuteronomio capítulo 6, empezando del 15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, porque no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la haz de la tierra. Ellos habían hecho un pacto en Sinaí, y no les dieron a conocer ese pacto a los hijos que se levantaron en esas generaciones. Luego dice, en el versículo 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales en tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y dice, guárdate, en verso 12, que no te olvides de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, o sea, de casa de esclavos. Hoy Jesucristo nos viene, por analogía, análogamente, Jesucristo nos viene a liberar de casa de siervos, de la esclavitud del pecado. Y en aquel periodo de los jueces, pues no hicieron así. Las generaciones que se levantaron después de Josué, vemos pues que por esto también en el libro de Salmos en el capítulo 78 se vuelve a confirmar lo que leímos en Deuteronomio 6. Y dice, escucha pueblo mío mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Y luego dice, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Aquí está, dice, la cual mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Como decíamos, volviendo allá en la el libro de Reyes, de Jueces, del capítulo 2, y como les decía también hoy así es, hoy sucede así, porque nos sucede así, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, que quiere decir señores, o a los Baales, que eran los dioses de aquel tiempo en su contexto histórico. Hoy, como dice San Pablo, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Sí? Hoy San Pablo nos vuelve a hablar de esos mismos Baales, en 1 Corintios capítulo 8, vamos a verlo. 1 Corintios
capítulo 8, del versículo 3, en la versión internacional, dice: pero el que ama a Dios es conocido por él, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, como les decía, hay muchos dioses y muchos señores, y hoy no tienen cuento como tenemos el señor San Judas Tadeo, el señor Santiago, el señor San Lucas, etcétera. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede, y para él cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. ¿Sí? Entonces, ya el apóstol San Pablo ya también Jesucristo nos advertía de esas contaminaciones, y claro, todo esto está en el mundo. Por eso San Juan nos decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está esta forma de servirle a estos señores de los cuales pues ya ninguno practica. Eso creemos que así debe de ser. Y así volviendo allá a el libro de Jueces, capítulo 2, dice: en el versículo 11, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Hoy pues uno de esos señores, el señor dinero, también, porque así lo decía Timoteo: huid de la idolatría, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, así también por ese amor a los dioses de aquel tiempo, que también que los que tenemos aquí pues se parecían también en aquel tiempo. Dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, porque Dios es Dios celoso, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Y todo esto pues fue consecuencia de lo que ya Dios les había dicho. En el versículo 2 dice que no hicieran alianza con los moradores de aquella tierra, cuyos altares debieron haber derribado, mas vosotros no habéis atendido, ni vos, ¿por qué habéis hecho esto?
Hoy también Jesucristo en el capítulo 6 de la Epístola de los Corintios de Segunda de Corintios capítulo 6 vean cómo dice en el versículo 14: somos templo del Dios viviente ahora. Dice: no formen yunta con los incrédulos. Pero aquí nos los está diciendo el Hijo de Dios, y eso es más grave si no obedecemos, porque su sacrificio lo estamos invalidando al morir por todos nosotros. Dice: no formen yunta con los incrédulos, o sea, no hagan alianza. Y esa alianza no solamente es o esos pactos no solamente se refiere al matrimonio de los hijos con las hijas de los incrédulos, no solamente a eso se refiere nada más. Jesucristo nunca se equivoca, así como su Padre. Aquí donde ven dice: no formen yunta con los incrédulos, es un mandamiento de Jesucristo. Si me amáis, Él decía, guardad mis mandamientos. No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Puede ser un pacto de negocios, puede ser cualquier otro pacto. Ya se imaginan a qué el peligro a lo que nos puede llevar. Entonces tenemos que obedecer. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? Así en aquel tiempo, ¿qué armonía tiene Dios con los Baales? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Estamos en la versión nueva internacional. La podemos ver en otras versiones. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo Jesucristo tiene esa ley escrita en la tabla de su corazón? Pero Él lo hace más grande, porque debemos amar a Dios sobre todas las cosas, porque el mismo Pablo nos decía: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No formen yunta con los incrédulos. Es un mandamiento, es la ley de Yeshua o la ley de Cristo o la ley de nuestro gran Rey. Y si queremos recordar esa parte, pues vamos a hacerla. Dice en el libro del Evangelio San Juan, en el capítulo 14,
Dice 24, el que no ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí? El 23, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Que el Espíritu de Jesucristo nos ayude a guardar todo esto, y entonces seremos librados de toda peste destruidora que ande de día o de noche. Tenemos que obedecer al Hijo. Obedecemos al Hijo, estaremos obedeciendo al Padre. Obedecemos al Espíritu Santo, estaremos obedeciendo al Hijo y al Padre. Volviendo acá en el libro nuevamente de Jueces, en el capítulo 2, Jueces capítulo 2, que dice: versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en grande manera. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Les levantó jueces en su misericordia, porque ellos en su aflicción oraban para pedirle que los librara de sus enemigos. Dice que Jehová suscitó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Por eso vamos a ver aquí, ya en el cuaderno, aquí están todos los jueces: Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tolá, Yair Galadita, Jepté, Isbán, Elón, Abdón, Sansón, hasta Samuel. ¿Sí? Y los años en que gobernaron, 40, 80 años, en el periodo de Ahod. Años de cautiverio, 8, 18, 18, 40 estuvieron en cautiverio. Cuando llega Jesucristo, también como juez de Israel, los encuentra tributarios de los romanos, y otra vez. Entonces, la gran pregunta: ¿a qué se debía todo esto? ¿Cuál era la razón? La razón nos las enseña Jesucristo. Él nos descubre todo ello a través de su doctrina. Por eso no se aburran, no se impacienten, para que aprendamos y no hagamos así como el pueblo de Israel. Dice que Jehová les levantó jueces que los librasen, o sea, libertadores, y que ellos tomaran las riendas para regular la vida del pueblo. Vamos a ver lo que dice juez. Lo que quiere decir la palabra juez en estos sinónimos.
dice que es un árbitro. Aquí estamos tomándolo en griego, lo ideal sería en hebreo, pero pues nos va a ayudar. Dice magistrado, mediador. Entonces él tenía que arbitrar la vida del pueblo para que resolviera los problemas y el camino a seguir. Entonces le levanta jueces, dice, que los librasen de mano de los que los despojaban. Sabemos que el sacerdocio tiene la función de ser juez también, de juzgar, de hacer juicio, porque a ellos se les concedió esa función, así como Moisés. Hoy más que nada nos interesa en este tiempo, porque Dios nos levantó un gran juez, un gran caudillo, un gran libertador, que es Jesucristo, para que Él nos libre de la mano de los que nos quieran despojar, de los que nos quieran robar, de los que nos quieran destruir. Este gran libertador es el Hijo de Dios. A través de su doctrina vamos a encontrar esa liberación, esa redención y esa salvación. Sabemos que Josué fue un tipo de Cristo, Moisés fue un tipo de Cristo, y todos estos jueces también que juzgaron a Israel durante todo ese tiempo, que obedecieron a Dios hasta Samuel, así como en el periodo de los reyes había reyes que fueron fieles al pacto de su Dios o de nuestro Dios. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree pues no se pierda, sino tenga vida eterna. Y también nos lo está enseñando bien claramente en el libro de Hechos. Por eso vamos a ver el libro de Hechos. Recuerden que una escuela no es de una hora. Una escuela, para que quede bien, necesita cuando menos 2 horas, pero nos vamos a procurar hacerla más breve. Pero recuerden también que Jesucristo también nos está mandando que la palabra de Dios habite en nosotros de manera abundante, para que no pase igual que ese periodo de los jueces. Entonces en Hechos vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 42. Dice desde el 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Quién nos mandó?
Pues Jesucristo, porque ese es su mandamiento, es la ley de Cristo, es la ley de Dios. Porque también a los sacerdotes se les mandó que predicaran, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahí está. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está. Y así como Dios suscitó jueces, Él nos viene a levantar a este gran juez y lo viene a poner sobre todos, sobre toda potestad y sobre todo señorío. Según el libro de Efesios. Así que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna, que viva la eternidad de Dios, la perfección de Dios. Eso quiere decir que tenga vida, no que va a tener, dice que tenga, lo está hablando en tiempo presente, que tenga. Y esa vida eterna es la vida perfecta de Cristo. ¿Sí? Según el libro de San Juan capítulo 3, ahora nos vamos al libro del Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Sino que tenga. Los hijos de Israel, primeramente, y también el griego, sino que vivan esa perfección, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque en aquel tiempo de los jueces, pues también así demostró ese amor a la simiente de Abraham, de Isaac y Jacob. Y no solamente a esa simiente, sino a toda su creación, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelvo a repetir. Así es que, volviendo al libro de Jueces nuevamente, en el capítulo 2, mas que Jehová suscitó jueces que lo librasen de la mano de los que los despojaban. ¿Sí? Hoy sabemos, pues si nosotros buscamos a esos jueces, pues ya no los vamos a encontrar porque están muertos. Porque si tenemos problemas, ¿a quién vamos a recurrir? ¿No va a ser a Jesucristo? Yo les pregunto, ¿no va a ser a Él? ¿Sí? Entonces, tenemos ese gran juez, porque todo este cuadernillo se va a hablar de los jueces. Tenemos ya ese gran juez, y todos tenemos que comparecer delante de su tribunal,
del tribunal de Jesucristo, no del tribunal de Otoniel, sino delante del tribunal de Cristo, no del tribunal de Moisés, sino delante del tribunal de Cristo, porque así lo dice la Escritura. Dice también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, dice Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, dice el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, porque Él es el juez que juzgará a vivos y a muertos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y luego dice en el versículo 27, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Dice que le dio poder de hacer juicio. Los jueces hacían juicio, ¿sí? Eso es lo que hacen para determinar justicia, para aplicar la justicia. Así es que el verso 22, recuérdenlo, mas todo el juicio dio al Hijo. No dice que se lo dio a otro profeta, se lo dio al Hijo todo el juicio, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Así es que Dios es un gran juez, pero todo esto lo delega al Hijo para que Él haga juicio, porque vamos a comparecer todos en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. El Padre delega toda esta función, todo este trabajo al Hijo, y una de ellas es el de juzgar a Israel. El mismo Hijo también delega esta función a los 12 apóstoles que van a juzgar a las 12 tribus de Israel como jueces, ¿sí? Y también vamos a ver Segunda de Corintios capítulo 5 del versículo 10. Dice el 9 y 10, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo, ¿sí? Entonces al Hijo se le delega esa función, así como él le dijo que a sus 12 apóstoles que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Después ¿verdad? Entonces vamos a volver
allá en el libro de los jueces, nuevamente, libro de los jueces, en el capítulo 2, mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Esas manos de los que los despojaban era porque obraba el espíritu de desobediencia y se iban sobre ellos, y tampoco oyeron a sus jueces. Dice el pueblo de Israel no oyeron a sus jueces, y también pues en ellos sobraba el espíritu de desobediencia, como lo dice Efesios, porque ese espíritu del maligno está trabajando desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy, y no hay quien lo destruya sino solamente el Hijo de Dios. Y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, les levantaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban otra vez, se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Entonces ellos ya estaban cayendo en la rebeldía, eran contumaces ya. Pero ¿por qué sucedía esto? Nosotros nos debemos de preguntar, bueno, ¿por qué sucedía esto? Porque sucedió cuando venían los hijos de Israel en el desierto, también muchos quedaron postrados en el desierto. Y esa nueva generación que se había levantado, nosotros entendemos que porque no se les había enseñado, pero a aquellos que cayeron en el desierto se les había enseñado también. Y entonces, ¿por qué estaba sucediendo esto? Y la otra pregunta que nos hacemos a nosotros mismos, ¿por qué cuando Jesucristo llega y encuentra a Israel tributario de los romanos? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? El Hijo de Dios nos lo revelará más adelante. Ese gran libertador nos los va a enseñar y nos va a dar la razón, porque este Cordero viene a quitar el pecado no solamente de Israel, sino del mundo. Al final, ese es el problema de Israel. Dice Dios en el verso 21, tampoco yo echaré más delante de ellos a ninguna de estas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellos probara yo a Israel si guardarían el camino de Jehová andando por él como sus padres lo guardaron o no. Por esto dejó Jehová a aquellas gentes y no las desarraigó luego ni las entregó en manos de Josué. Nosotros sabemos que estas gentes van a ser desarraigadas definitivamente, porque lo dice Salmo 37, pero va a ser en la segunda venida de Jesucristo. Van a ser desarraigadas
según vamos a ver el libro de Salmos, en el capítulo 37, que dice así: verso 7, calla Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjate de la ira y depón el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no será el malo, y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero eso sucederá cuando venga Jesucristo a heredar toda la tierra junto con sus discípulos, con todos sus discípulos amados. Así ya volviendo al cuaderno, dice el texto de memoria: mas Jehová suscitó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Hoy sabemos que Dios ha suscitado al Hijo de Dios para que nos libre de esas manos de los que nos despojan. También, como en aquel tiempo, los hijos de Jacob, luego de salir de la tierra de los egipcios por medio de Moisés, varón de Dios, caminaron 40 años por el desierto, y muy cerca del final de tal travesía, Dios le dijo a Moisés que él no introduciría a los hijos de Israel a la tierra prometida, sino que sería Josué, al cual Dios dotó de fuerza y sabiduría para introducir a Israel a la tierra de los cananeos. Pues así, igualmente como Dios dota a Josué de sabiduría, también al Hijo de Dios lo dota aún más de sabiduría, de más virtudes, de más inteligencia, de más poder sin límites sobre el Hijo de Dios. ¿Sí? Porque esto solamente, el problema de Israel se resolvería con esas virtudes del Hijo de Dios. Y esa sabiduría del cual fue dotado Josué está ya en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Perdón, es del libro de Éxodo, el capítulo 33. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvía hacia el campo. Este no es Éxodo 33, porque así lo dice el cuaderno.
Dice Éxodo 33. No lo encontramos. Vamos a ver Bueno, dice, Josué fue un servidor de Dios obediente y resuelto a servir fielmente a Jehová. En un periodo de unos 6 años aproximadamente derrotó a 31 reyes y sometió a grandes secciones de la tierra prometida. Josué 12, del versículo 7 al versículo 24. Al morir Josué deja establecidas las ciudades que le correspondían a cada tribu. Sin embargo, no hubo quien tomara su lugar. Y es como acabamos de leer en Salmo 37, dice, cuando sean talados los pecadores, lo verás. ¿Sí? Entonces esto pues fue como un anticipo para todos los que eran obedientes y fieles al pacto. Al morir Josué deja establecidas las ciudades que le correspondían a cada tribu. Sin embargo, no hubo quien tomara su lugar, un líder que condujera a los hijos de Israel como lo habían hecho Moisés y Josué. En su lugar surgieron líderes temporales que dirigieron al pueblo de Israel y que constituyeron la era de los jueces de Israel. Bueno, este texto que no encontramos aquí de Éxodo, pues lo encontramos en Deuteronomio 34, más bien. Vamos a ver al libro de Deuteronomio, capítulo 34. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Sí? Entonces, y así también y así el Hijo de Dios, pues hoy también sobre él reposaba los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Por eso se levanta como un gran líder sobre toda la humanidad para ese tiempo y para el tiempo que va a venir, de el siglo venidero que ya muy pronto estará. Así es que volviendo a la escuela sabática, dice, los ancianos que quedaron a la muerte de Josué en el año de 1426 antes de Cristo sabían de todas las obras que Jehová había hecho por Israel, pero después de ellos nació otra generación que no conocía la obra de Jehová,
Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel tomó muchas malas decisiones. Esas los llevaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, los israelitas comenzaron a mezclarse con los habitantes de esas tierras, haciendo alianzas, dando sus hijos para sus hijas y viceversa. Incluso tuvieron preferencia por servir, adorar a los Baales. A los señores. Entonces, estas cosas también, esas alianzas hoy en nuestro tiempo, se deben de tomar con mucho cuidado, porque a veces los hijos prefieren, fuera de la fe que estamos viviendo en la iglesia de Dios, pero pues Dios nos da la oportunidad a través de lo que decía San Pablo, nos da la oportunidad pues de que sean evangelizados. Si ponemos nuestros ojos fuera de la iglesia de Dios, tenemos que evangelizar al candidato que va a ser esposo para nuestros hijos, o esposa para nuestras hijas, o esposa para nuestros hijos, o esposo para nuestras hijas. Entonces no va a haber problema. Pero si no lo hacemos así, va a ser de grande dolor para los padres y también para los hijos y las hijas, porque Dios no se equivoca. Entonces dice, estas infracciones provocaron que el pueblo fuera sojuzgado por sus enemigos, y ante el clamor del pueblo nuestro Dios le levantó jueces para que los condujeran por un camino de justicia y rectitud. Como hoy, como dice Hebreos, Dios provee un trono de gracia para hallar gracia y oportuno socorro con nuestro Dios. Así lo dice, ¿verdad?, en el libro de la epístola escrita a los Hebreos. Porque sabemos en su contexto histórico que no estamos viviendo en ese periodo de los jueces, ni tenemos a esos jueces. Entonces eso está escrito, esto está escrito por figura, por analogía para nosotros hoy en día, como lo decía San Pablo también en 1 Corintios capítulo 10. Pero aquí en el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 4, dice, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Ese pontífice es el sumo sacerdote. Como en aquel tiempo, ese sumo pontífice también tenía funciones de juez, de juzgar, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas o debilidades, como lo manifestaron los hijos de Israel en el periodo de los jueces. Dice, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y esa misma gracia se manifestaba con los hijos de Israel. Por eso dice, nuestro Dios les levantó jueces para que los condujeran por un camino de justicia y rectitud. Estas infracciones, dice, provocaron que el pueblo fuera sojuzgado por sus enemigos, y ante el clamor del pueblo, ¿por qué? Por sus flaquezas,
y sus debilidades, su falta de fe, o que no querían conocer a Dios. Entonces Dios les levantó jueces como hoy nos está levantando el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino acceda a este conocimiento a la medida de un varón perfecto. Sin embargo, esta circunstancia, es decir, la adoración a los Baales, el sentimiento, la adoración a los Baales, el sometimiento por los pueblos cananeos, el clamor a Dios y el surgimiento de un juez que les traía salvación y reposo de su tierra mientras vivía, se repitieron en muchas ocasiones. Jueces dice que les traía salvación y reposo. Esa palabra es muy importante. Dice, el clamor a Dios y el surgimiento de un juez que les traía salvación y reposo. Al venir la salvación tendría que venir la paz. Ese reposo es la paz. Y no lo pudieron, Israel no lo pudo obtener hasta que viniera este gran juez que es Jesucristo. Porque la raíz de los males de Israel en el periodo de los jueces era la idolatría, el amor al dinero, etcétera, 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 y no podían alcanzar ese reposo hasta que no viniera el Hijo de Dios a libertarnos, como hoy muchos ya están gozando ese reposo y ese descanso y esa paz y esa seguridad. La tenemos solamente en Jesucristo. La seguridad de qué? Pues de la vida, porque Él resucitó de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Se repitieron en muchas ocasiones, y ahí lo relata en Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 18. Dice, y cuando Jehová le suscitaba jueces, Jehová era con el juez y libraba-los de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Y por qué se arrepentía? Porque Dios es bueno y misericordioso, y su gracia siempre y los perdonaba, ¿sí? Y los volvía a perdonar otra vez. Por eso Jesucristo decía, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Así es que, ¿qué más manifestaba el Dios de Israel? Pues la paciencia, les tenía mucha paciencia. Como Cristo decía, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían, y se acordaba también del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, porque eran de esa simiente de Abraham que tenían la promesa de ser herederos de todo. Y por eso por los méritos de sus padres, hoy también es igual, por los méritos de nosotros como padres, siempre Dios verá a nuestros hijos. Cuando nosotros no estemos,
Él se va a acordar también de nuestras buenas obras y de todo el tiempo que le servimos y estuvimos obedeciendo. Entonces se va a compadecer también de nuestros hijos, como Él se compadecía de los hijos de Israel que no tenían conocimiento, que endurecieron su corazón también para no oír, pero aún así les tenía que grande paciencia. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te soportaré con misericordia. Los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los perezeos, los jebeos y los jebuseos, con los que Dios los probó para saber si obedecerían a los mandamientos, los cuales Él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. La siguiente tabla muestra una lista de los reyes que mantuvieron cautivos a los hijos de Israel y los jueces que los salvaron de su cautividad. Y aquí tenemos toda esta historia y de ejemplo para todos nosotros. Y después, como 450 años, dioles jueces hasta el profeta Samuel, Hechos 13:20, que ya después habían pasado también 400 tantos años viviendo en Egipto. Dioles jueces hasta el profeta Samuel, Hechos 13:20. Vamos a ver el libro de Hechos en el capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 20. Y después, como por 450 años, dioles jueces hasta el profeta Samuel. Dice, y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. O sea, toleró con espíritu de tolerancia. Entonces el Hijo también tenía esa imagen y esa virtud del Padre: tolerar, soportar a los hijos de Israel. Y así lo dice la Escritura. Volviendo al cuaderno, dice: podemos darnos cuenta de que durante todos estos años Dios siempre se mantuvo fiel a su pueblo elegido, pues siempre estuvo presente en cualquier situación de sus vidas. Hasta el día de hoy podemos ver que Dios es el mayor juez y nos da la oportunidad de corresponder fielmente a sus mandamientos y consejos. Sí sabemos que Él es el mayor juez, pero también hay que recordar lo que leímos en San Juan, que Él delegó esta función al Hijo, porque todo el juicio lo puso en el Hijo. Y después, cuando Cristo reine 1000 años, va a entregar el reino a su Padre. Dios es el gran juez, sí, pero también delega esa función al Hijo, como lo vimos en San Juan 5. Y nos da la oportunidad de corresponder fielmente a sus mandamientos y consejos. Recibimos bendiciones cotidianamente y también somos probados. Debemos crear conciencia en nuestros hijos, hablándoles de las obras maravillosas que Dios hace por nosotros y hacerles notar de las terribles consecuencias de alejarse de Él.
pongamos como meta de nuestra vida cotidiana poner en práctica los valores y virtudes que nos enseña la palabra de Dios. Pues yo aquí le agregaría que debemos de proponer como meta en nuestra vida cotidiana la práctica de la doctrina de Cristo, porque ahí están contenidos los valores y virtudes perfectas que el Padre le enseñó al Hijo, y hacer de esa práctica un hábito que nos facilite el proceso de obediencia a sus mandamientos. Entonces vamos a las preguntas, son 10. Pregunta 1. ¿Quiénes sirvieron a Jehová después de la muerte de Josué? Vamos a ver Jueces 2:7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces la pregunta, ¿quiénes sirvieron a Jehová después de la muerte de Josué? Los ancianos, que vivieron y que habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Sí. La pregunta número 2, ¿quiénes no respetaron la alianza que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob? Después de que entraron a la tierra prometida. 2, 10, 11 dice, pues fue toda aquella generación que se levantó después de la muerte de sus padres, que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La pregunta 2, ¿qué suscitó Dios a los hijos de Israel para salvarlos de sus enemigos en tiempos de tribulación? Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. La pregunta 4, mencione cuál fue el comportamiento de los hijos de Israel después que fallecía un juez que los gobernaba. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez y librábalos de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres. Pues otra vez volvían a hacer lo mismo y a cosas peores, y eran cada vez más contumaces. Pero yo aquí haría otra pregunta también para todos, y el que quiera contestarla, coméntela debajo de este video. ¿Por qué
¿por qué tanta contumacia? ¿Por qué tanta rebeldía? Porque no fue ese periodo también, sino los que salieron de Egipto y que iban en el desierto, muchos murieron en el desierto, y esos se habían salvado, habían pasado por el desierto y volvieron otra vez. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tanta contumacia? ¿Cuál fue la raíz, la causa? Porque esto no sucedió con ellos nada más, después en el periodo de los reyes también volvió a suceder. Y hoy, pues también en nuestro tiempo sigue habiendo ese espíritu de rebeldía. La pregunta 5, ¿por qué a pesar de haber sido librados los hijos de Israel de sus opresores, continuaron ofendiendo a Jehová con sus actos? Vamos a ver qué dice en Nehemías 9, 27, 29. Ahí está dando una respuesta a la pregunta que yo les hacía. Pero vamos a verla. Aparte de esta respuesta, yo les estoy pidiendo la otra que es más profunda. Vamos a ver Nehemías en el capítulo 9, 27, 29. Dice en Nehemías capítulo 9, versículo 27, 29. Dice, y entregástelos en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, y en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas miseraciones les dabas salvadores, que los salvasen de mano de sus enemigos. Mas teniendo reposo, se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en manos de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos, pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus miseraciones muchas veces los libraste. Y protestásteles que se volviesen a tu ley, mas ellos hicieron soberbiamente y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre los hiciere, en ellos vivirá. Y dieron hombro renitente y endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿Sí? Parece que está ahí la respuesta, pero también la respuesta nos la da Jesucristo, nos la da de una manera más certera que la que nos menciona en la pregunta 5. ¿Por qué a pesar de haber sido librados los hijos de Israel de sus opresores, continuaban ofendiendo a Jehová? Pues porque endurecieron su corazón, ¿verdad? Así lo dice, endurecieron su corazón. Y sí, está bien la respuesta, está bien, pero hay algo más todavía, ¿sí? ¿Por qué endurecieron su corazón? A esta pregunta decimos, ¿por qué endurecieron su corazón? Bueno, a los que le interese, pónganlo en los comentarios de este video. La pregunta número 6, ¿cómo fueron castigados los hijos de Israel por su desobediencia? Pues ya sabemos, fueron robados, ultrajados, fueron
oprimidos y en su aflicción por sus enemigos. La pregunta 7, ¿las recomendaciones hechas a Israel son también para nosotros? Sí, es para nuestra enseñanza y para que pongamos bien. Sí, también son para nosotros, nada más que ahora tenemos muchas ventajas porque se nos ha regalado de las bondades, de las virtudes que desciende de lo alto. Se nos está regalando a través de Jesucristo el poder de su gracia. El poder de su gracia no reside nada más en que somos perdonados, el poder de su gracia reside también en que es que la gracia abarca la sabiduría, el conocimiento, abarca el poder del amor, el poder de la tolerancia, el poder de detenerse para hacer lo malo. Eso abarca toda la gracia que muchos no conocemos. ¿Sí? Las recomendaciones hechas a Israel son también para nosotros. Dice la pregunta número 8, ¿por qué han quedado escritas las vivencias de los hijos de Israel? Primera de Corintios es para nuestra admonición, para nuestra advertencia. Así quedaron escritas esas vivencias. Primera de Corintios 6:12. Les vamos a leer Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas. Primera de Corintios, capítulo 10, dice así: pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seis honradores de ídolos, como algunos de ellos está escrito. Entonces el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Esto sucedió en el desierto. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día de 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Este destructor son las pestes, las mismas pestes que están azotando también a la humanidad. Dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Fueron las pestes, como en este tiempo, que es como una plaga, es una destrucción total a veces, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, que quiere decir nuestra advertencia, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire no caiga. ¿Firme en quién? En Jesucristo. Ahí, porque si no vamos a caer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Pregunta 9. ¿Para que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios, qué debemos hacer? Pues enseñarles, así lo dice Salmo 78:2. Enseñarles a Cristo. Enseñarles a Cristo. En aquel tiempo, de acuerdo al primer pacto, se le tenía que enseñar toda la ley de Moisés. Ahora con Jesucristo, ahora es la doctrina de Cristo. Ahí está la clave, porque Jesucristo es más que un doctor de la ley, y Él nos enseña
a guardar esa ley que no se pudo enseñar de manera correcta, de manera precisa, para que nosotros encontremos esa salud y esa salvación. ¿Sí? Aquí, como dice, como está establecido, enseñan a sus hijos y las escriban esos mandamientos, a levantarte y todos los días. Con Cristo es el buen testimonio de Cristo, es el buen testimonio. Con eso damos buen testimonio, pero porque si no gritando, no haciendo disparates, respetando a la pareja, respetando a la mujer, obedeciendo a Cristo, porque en Él estamos cumplidos, en la doctrina de Cristo estamos cumplidos. Están cumplidos todos estos mandamientos que están en Deuteronomio, en Salmos 78. Si hay algún comentario acerca de esto, pónganlo debajo de este video. Si tienen dudas, ahí les responderé. Mencione qué aprende de esta lección y cómo la aplicaría a su vida cotidiana, pues como nos los enseñó Jesucristo. ¿Sí? Si me amáis, Él decía, guarda mis mandamientos. Y ahí se cumplen esos mandamientos de Cristo, lo de Deuteronomio, lo de Salmos 78, 2, 8. En Él tienen su cumplimiento. Y claro, también nosotros tenemos que cumplirla. Que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes. Paz a vosotros.